Buenos días, chicos. Hoy nos encontramos presente. Queremos agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado y también pedirle por nuestros seres queridos y por todas aquellas personas que están enfermas. Bien, la clase pasada habíamos desarrollado el romanticismo peruano de Ricardo Palma, ¿sí? De las famosas tradiciones. Hoy nos toca el realismo peruano. El realismo peruano es una corriente literaria que aparece en Francia, Europa, en el siglo XIX. Cuando aparece ahí en Francia va a surgir como imitación al realismo europeo, oponiéndose al romanticismo, ¿no? Pero aquí en el Perú nace dentro del contexto histórico al término de la guerra con Chile, donde nuestra frontera se ve mutilada, es en la frontera sur, se ve mutilada porque habíamos tenido muchas pérdidas por la guerra con Chile. Al concluir la guerra del Pacífico, el Perú se encontraba en una especie de baja moral por la crisis económica que teníamos, también política y moralmente. Se dice que en esta guerra hay algunos peruanos que lucharon para bien defendiendo nuestro Perú y otros no. Otros se ligaron al enemigo y también de repente para salvar sus vidas, ¿no? Y se habla mucho de la valoración del mismo soldado y del indio que dio su vida para defender a nuestro amado Perú, ¿no? También dice, el realismo es un nuevo clima cultural que valora la ciencia sobre el arte, los hechos sobre la fantasía. En resumen, el realismo sobre el romanticismo. ¿Por qué? Porque el romanticismo va a valorar mucho lo que es los sentimientos. En cambio, el realismo no. Su mismo nombre lo indica, ¿no? Que vamos a ver más la realidad. No hay aquí fantasía. Es realidad lo que vivimos, ¿sí? Pasamos al siguiente. Sus características. Dentro de sus características tenemos al antihispanismo y anticlericalismo. ¿Qué significa esto? Que estaba mayormente contra la iglesia, ¿no? O sea, eran muy radicales en estas cosas. Y también el rechazo al hispanismo, o sea, todo lo que venía de España, se les hacía tipo bullying, ¿no? O sea, por eso es hispanismo, ¿no? Que no querían hablar sobre eso. Y todo lo que trajeron ellos, ¿no? Renegaban de eso. Luego el rechazo del tono intimista y preferencia por la mayor objetividad, por una mayor objetividad. ¿Por qué dice esto? Rechazo del tono intimista y preferencia por una mayor objetividad, ¿no? O sea, iba a describir la realidad de lo que nos acontece, ¿no? Rechazo de lo pasado y lo exótico. Preferencia aquí era la preferencia a los temas sociales, precisando el lugar, la situación en que nos encontraban o se encontraban ahí, ¿no? Nacionalismo agresivo. Éramos 100% nacionalistas, pero en este caso ya era muy agresivo. ¿Por qué? Porque les hacían bullying, no querían escuchar nada de antihispanismo, ¿sí?
Luego dice la reivindicación del indio. Aquí tenemos que hacer hincapié que tuvimos a una precursora, que es Clorinda Mato del Turner. Ella va a escribir una obra, Ave sin nido, del cual ella va a ser la precursora del indigenismo. O sea, ella aparece aquí en el realismo, pero también debería de nombrarle en el indigenismo, porque va a tratar su obra especialmente la revaloración, la reivindicación del indio, puesto que en ese entonces el indio era maltratado, pisoteado, no tenía ayuda de ninguna clase. Luego pasamos a la otra característica, que es la preocupación por la renovación del país. Aquí se preocuparon grandemente por la renovación del país porque se encontraba tanto socialmente y moralmente acabados, ¿no? Pobres, empobrecidos, de ideas también, ¿no? Pasamos ahora, dentro de las características vamos a tener los representantes del realismo peruano. Dentro de los representantes aquí, para recordar que mayormente era representadas por mujeres, claro, mayormente por mujeres. También estaba ahí el famoso Manuel González Prada y Abelardo Gamarra. Empezamos con Manuel González Prada. Manuel González Prada con su obra Minúsculas o El discurso del Politeama. Recuerden que este discurso que él dio fue en homenaje a esos hombres que lucharon y a esos hombres que no lucharon por el Perú en la guerra con Chile. Por eso dice el discurso del Politeama, porque un local se llamaba Politeama. Y él dio un discurso, por eso el discurso del Politeama. El Politeama es, como ya le digo, es un teatro, es un local, ¿no? Y por eso le puso el discurso del Politeama. Ahí donde habla de la primera y la segunda parte de todo lo ocasionado que las personas que lucharon y que supieron dar su vida, y algunos que se vendieron, algunos que no lucharon, y también recalca mucho de la revaloración del joven, que dice los viejos a la tumba, ¿no? Está hablando de la gente joven, que la gente joven tiene la oportunidad de luchar, no solamente en ese entonces, sino ahora. Luego tenemos a Teresa González de Fani, Mujeres de ayer y hoy. Tenemos a Clorinda Mato del Turner con su famosa obra Ave sin nido. Tiene muchas obras, dentro de las cuales también está Índole. También tenemos a Abelardo Gamarra, que con su obra llamado El Tunante, algo del Perú y mucho de Pelagatos, ¿no? Llamado, ya le dije que a Abelardo Gamarra le llamaron el Tunante. En cambio a Manuel González Prada, ¿cómo se le llamó? El apóstol de la muerte, ¿no? Y entonces aquí va a resaltar mucho, como les dije, las mujeres llevan la batuta aquí, ¿no? Siendo de los cuales uno de los mayores exponentes también Manuel González Prada con su discurso del Politeama. Vamos a ver aquí, vamos a desarrollar la obra Ave sin nido. ¿Por qué dice Ave sin nido? Ave sin nido. ¿Por qué dice Ave sin nido? Porque ustedes saben que el ave en sí tiene su nidito, y ese nidito pues tiene su parejita, tiene su palomita, ¿no? Como enamoraditos están en su nidito, que forman un hogar. Pero en el caso de esta obra van a escuchar que son dos hermanos que se van a enamorar, del cual estos hermanos no se enamoran, pero no pueden casarse, no pueden tener ese nido de amor, no pueden consolidar ese hogar. Por eso le llamó Ave sin nido. ¿No?
Para recalcar ahí también de Clorinda Mato de Turner, es precursora, como ya les dije, del indigenismo, porque ella es la primera que va a hablar sobre el indio, la revaloración del indio. Y más adelante vamos a ver el indigenismo, donde vamos a hablar de Matalaché, vamos a hablar del agua, y de la obra Agua, de José María Arguedas. Matalaché es otra obra, ¿no? Y también vamos a hablar de Ciro Alegría, Los perros hambrientos. ¿Sí? Es ahí que se toca el indigenismo. Entonces estoy hablando de Clorinda Matterton, que ella va a ser la precursora del indigenismo. Más adelante lo veremos, ¿no? En el argumento, ¿de qué trata esta obra de Aves sin nido? Como les dije, esta obra trata de los hermanos, pero no solamente eso, sino de el abuso del indio. Aquí empieza la obra en un pueblo andino de Quilla, los personajes son muchos: Marcela Yupanqui, Lucía Fernando Marín. Estos dos tenían dos hijas llamadas Margarita y Rosalía. Margarita era la hija del cura, puesto que cuando ella era más jovencita, el cura abusó de la señora Margarita, del cual llega a tener su hija. El cura viola a la señora Marcela, que es mamá de Margarita. Pero Margarita también tiene una hermanita de 3 años, puesto que la señora Marcela Yupanqui es casada con un indio, Juan Yupanqui. ¿Ya? Ahí va a entrar a tallar mucho los esposos Fernando Marín y Lucía. Son ellos los esposos venidos de Lima, que son una especie de que el señor era uno que trabajaba para el Estado y estaba ahí y veía todo lo que ocurría en ese pueblo de Quilla, y no le gustaba nadita que los famosos, el nuevo gobernador Bruno Paredes, el otro gobernador Sebastián Corvo y el cura Pascual Vargas. Esos 3 eran los que comandaban el pueblo, del cual abusaban, deshacían, hacían lo que querían con el pueblo, ¿no? Ahí el gobernador mandaba pues a sus empleados a cobrar un tributo, así como aquí pagamos el autovalú, ¿no? Ahí mandaba al pueblito pequeñito, donde estaban todos los indiecitos, las personas pobres, ¿no?, de campo, a excepción de esta familia Marín, que había venido de Lima. Entonces, todos los personajes que vivían ahí estaban muy preocupados, muy amargos, porque ya no aguantaban el abuso. ¿De quién? Del cura, del gobernador y del nuevo gobernador Pancorbo y del otro nuevo gobernador Bruno Paredes. Eran 3 que prácticamente saqueaban al pueblo y se repartían entre los 3. Y por si fuera poco, aquel que no se negaba en darle sus tributos para repartirse ellos, pues le daban muerte, o si no, al año siguiente cogían más siembra o más lana de sus borregos. Y todo eso los indiecitos pues lloraban y sufrían. Y todo eso se enteró ese señor Marín con Lucía, que no les gustaba, ¿no?
Ellos eran los que le defendían mayormente en algunas oportunidades. Luego, en un día, el cura manda a uno de sus secuaces a cobrar los tributos, pero a la señora Margarita Yupanqui, porque ya se había enterado que tenía una hijita, o sea, aparte de que tenía su hija él con ella, una hija, Rosalía, que tenía más o menos 12, 13 años, ¿no? Y ya le había echado ojo. Entonces van a cobrarle y como ella no tiene, secuestran a la hija. Se la lleva, claro, él no, mandado por uno de sus empleados. Se va llevándola a la niña y Marcela y Juan Yupanqui, preocupadísimos, van y se quejan ante Lucía y Fernando. No saben qué hacer, por favor que le ayude, porque tanta infamia que se cometía, ¿no? Entonces, Lucía le dice que va a ir a hablar con el padre y le dice que le va a pagar. Pero ¿por qué, tía? Porque le debo, siempre le estoy debiendo y eso se quiere cobrar. Pues eran muy altos los intereses que cobraba. A raíz de todo esto, Lucía, enterada, se va a hablar y le va a pagar al cura Pascual Vargas. Le dice, te pago todo, devuélveme a la niña. Y él no quiere, pero al verse acorralado le tiene que entregar a la niña, ¿no? Y así viven día a día, sin poder tener paz en el pueblo. Recuerden que Bruno Paredes, Sebastián Parcorvo y Pascual Vargas eran eran los amos y señores del pueblo de Quilla. Manuel, que era otro personaje que estaba enamorado de Margarita, también resulta que era hijo de ¿quién? Del cura Pascual Vargas, pero con otra señora, por lo tanto eran hermanos. Sin saber ellos se enamoran, se llegan a enamorar, pero cuando ya están a punto de casarse, la madre muy, muy enferma porque había sido baleada por uno de estos maleantes que era el cura, que era el gobernador y el nuevo gobernador, mandado por ellos, mandan a asaltar su casa, ellos se defienden y es ahí donde disparan al esposo, pero la que queda gravemente herida es la Marcela, la mamá de Margarita. Entonces, ella gravemente le va a confesar el secreto. Nadie sabía ese secreto, que era hija del cura y que también tenía un hermano, que ese Manuel, que su hija se quería casar, ese Manuel también era hijo del cura. Y le va a comentar, en secreto de confesión, le va a decir a Lucía, y que si ella muere, por favor que se lleve a sus dos hijas a Lima, porque ellos se iban a ir a Lima, porque Fernando y Lucía Marín, ellos eran de Lima, se tenían que ir porque estos hombres, que era el cura, el gobernador y el nuevo gobernador, los habían amenazado de muerte, puesto que les tenían cólera porque ellos eran los únicos que le defendían y le ponían en su sitio. A raíz de todo esto, pues lo amenazan y ellos tienen que irse para salvar sus vidas. Y es así como se lleva también a Margarita, a Rosalía, para salvar de las manos de estos delincuentes. Por su parte, Manuel no sabía nada de lo que ocurría con Margarita, que sí era su hermana. Viaja a Lima y ahí se entera, ahí le cuentan que son hermanos y que nunca se van a poder casar, nunca van a poder formar un hogar, porque ellos eran hermanos, ¿no? Y ahí
termina la obra. Pero esta obra casi no va a tener un buen fin, porque es cierto, el cura va a morir de una enfermedad incurable, que no dice, no se sabe. El gobernador asustado rehuye y el otro se queda. El nuevo gobernador se queda, porque va a tener un pariente que va a venir como abogado. Pero este abogado, ya como es familia de este nuevo gobernador, pues se va a hacer su cómplice y va a seguir así el pueblo. Sabe Dios hasta cuándo va a seguir con todo lo malo que había en ese pueblo, ¿no? Con el abuso que había en ese pueblo. El análisis. Dentro del análisis está Clorinda, el autor, Clorinda Mato de Turner, género, novela, la especie narrativa, corriente literaria, el realismo, ¿no? El tema principal es la lucha de los indefensos, de los campesinos, la lucha de los campesinos frente al abuso que hacían estos señores gamonales de tierras. Y como segundo tema sería el amor frustrado, el amor imposible. ¿De quién? De Margarita y Manuel, que ellos eran hermanos. Bien, chicos, ojalá que le haya gustado la obra. Es una bonita obra que nos enseña cómo el Perú de antes, ¿no? Cómo había el abuso. ¿Pero el abuso sigue? Sí, sigue, pero de diferente manera, pero lo hay, ¿no? Bien, terminamos ahí, chicos. Siempre agradeciendo a Dios y buenas tardes.